Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo os traigo ya la última parte del patrón de Mirabel. Supongo que estaréis deseando ya terminarlo. Entonces para hoy ya solamente nos queda finalizar su cara, las gafas y los zapatos. Pero antes de comenzar vamos a hacer una cosilla que se me olvidó cuando hice el vídeo de los bordados. Si os fijáis, la faldita lleva una línea de color azul claro aquí al final de todo, entre el cambio de color. Entonces se la vamos a hacer antes de nada y después empezamos con lo que nos faltaba de este último vídeo. Bueno, esto es muy sencillito, lo que le falta simplemente es una línea de azul que se la vamos a ir haciendo pasando así punto por punto, perdón. Salimos en un punto, vamos al siguiente, salimos un punto más adelante y volvemos atrás, salimos un punto más adelante y así es lo que vamos haciendo alrededor para que quede una línea marcadita en color azul. Es muy sencillo, pero prefiero grabarlo y deciros la verdad que se me olvidó, porque no vaya a ser que alguien no se haya dado cuenta de que le falta esa línea, y la verdad es que dice muy bonito esta línea al final de la falda. Y bueno, deciros que me gustaría saber qué tal os ha ido con los bordados. Y bueno, si queréis poner alguna foto en alguna red social y etiquetarme en ella, pues encantada, porque me gustaría verlo, cómo os ha ido con ellos. O que si queréis decirme en los comentarios qué es lo que habéis hecho, si son parecidos o si os habéis inventado algo, pues también. Entonces bueno, pues hacemos esta línea así alrededor. Y bueno, pues así le vamos a dejar alrededor una línea de color azul que le queda muy bonita y muy vistosa a la falda. Y ahora sí, vamos a continuar ya con lo que nos quedaba de este último vídeo. Empezaremos por los zapatos. Vamos con el color que hayáis escogido para hacer la suela. Yo tengo aquí un beige oscuro y vamos a comenzar levantando 8 cadenas. Después de las 8 cadenas vamos a regresarnos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4 en ese mismo punto. Ahora por el otro lado de las cadenas, vamos a cerrar bien. Hacemos 5 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2. Y en el último punto que nos queda hacemos un aumento. Y terminamos esta vuelta con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Ahí he marcado el primer punto para no equivocarme. Después de los 2 aumentos vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de los 5 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. 1, 2, aquí otro aumento, 3 y otro aumento, 4. Después de los 4 aumentos hacemos de nuevo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en los dos últimos puntos que nos quedan hacemos 2 aumentos. Y terminamos esta vuelta número 2 con un total de 26 puntos. Ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar. Después de ese punto bajo hacemos un aumento y vamos a volver a repetir un punto bajo en el siguiente punto y en el siguiente un aumento. Ahora hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. De nuevo vamos a repetir un aumento.
Perdón, que se me ha enredado ahí el hilo. Ahora hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. En el siguiente hacemos un aumento. En el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 5 puntos bajos, en el siguiente punto hacemos un aumento. En el siguiente hacemos un punto bajo. En el siguiente un aumento. Y en el último un punto bajo solito. Y ahí terminamos con un total de 34 puntos. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y ahí ya podemos cortar la hebra y la suela se queda así. Así es como queda, y de esta suela tenemos que hacer 2 para cada zapato. Entonces si queréis hacer ya las 4 seguidas, pues ya las tenéis. Una vez que tenemos ya las 2 suelas del zapato, las vamos a unir. Vamos a enfrentar la cara de dentro con la otra cara de dentro, ¿vale? Para que nos queden las 2 caras bonitas por fuera, una hacia el pie y la otra hacia la suela. Y vamos a tratar que las partes de atrás, donde hemos empezado a tejer y donde hemos finalizado, se queden juntas también, para que luego esta sea la parte de atrás y se nos vea el zapato bonito por delante. Entonces nos vamos a meter en el primer punto de la primera suela de la que tenemos hacia nosotros, y en el primer punto, en el que quede contiguo, ahí bien parejito, de la otra suela. Ahí nos vamos a meter y vamos a traer el hilo así, pasándolo por las 2. Vamos a ver si lo tomo bien, que lo he tomado mal. Ahí, lo traemos pasándolo por las 2 partes de la suela. Y ahora vamos a ir haciendo punto deslizado alrededor uniendo las 2 suelas. Entonces estamos en este, vamos al siguiente punto y al siguiente de la otra suela. Tomamos la hebra y la pasamos por dentro. Y así es como si las fuésemos cosiendo. Vamos al primer punto de este lado, al siguiente punto de esta otra y traemos la hebra y pasamos por dentro. Al primer punto de este, bueno, al siguiente, vamos, al siguiente de este, al siguiente de la otra suela, traemos la hebra y lo pasamos por dentro. Y así vamos haciendo alrededor. Si queréis podéis meterle un plástico en el centro de estas 2 suelas para que quede mayor rigidez. Entonces tomáis la medida del plástico así como está y lo vais metiendo, bueno, cuando tengáis así como 3/4 cosidos, metéis el plástico y termináis de cerrar. Una vez que tenemos ya unidas las 2 suelas, vamos a esconder estas 2 hebras. Yo las escondo metiéndolas por entre las 2 suelas, ¿vale? Simplemente por ahí, hacia adentro. Y tenemos esta otra aquí detrás, también la vamos a esconder de la misma manera. Por ahí me voy a pinchar. Y hacia adentro de las 2 suelas. Y ahí ya podemos cortar. Y con las otras 2 pues hacemos lo mismo, las juntamos así para hacer el otro zapatito. Ahora por la parte de arriba de la suela se nos ha quedado una cadena, esta de aquí, que es la que hemos ido tejiendo, juntando las 2 piezas. Esta cadenita de arriba se nos ha formado así alrededor. Entonces tenemos que sacar por la parte esta de delante, por la parte bonita, donde no están los nudos, 18 puntos bajos con el color fucsia del zapato. Entonces, para que nos queden bien centrados, nos vamos a poner más o menos así en el medio, en la cadenita del medio, y vamos a contar 9 puntos hacia el lateral, yo hacia mi derecha. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí en esta cadenita, tomando la hebra que está por adentro, ¿vale? No sé si veis bien que está aquí la cadena completa, la voy a tomar así. Vale, pues voy a tomar solamente la hebra que está por la parte de dentro, que sería esta de aquí. Y ahí me voy a unir con el color fucsia. Ahí nos unimos, vamos a hacer una cadena y ahí empezamos haciendo el primer punto. Ahí mismo el primer punto y hacemos uno. Tenemos que hacer un total de 18.
Acordaros que vamos haciéndolo por la hebra que está de dentro. Ahí tenemos 2, y en esta hebra de dentro 3, 4, y así vamos hasta tener los 18. Después de los 18 puntos bajos vamos a hacer una cadena, giramos el tejido, tomamos hebra y vamos a hacer 9 disminuciones de punto alto. Entonces, ya hemos tomado hebra, nos metemos en el primer punto, traemos la hebra hacia nosotros y vamos a sacar los 2 primeros. Volvemos a tomar hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra y sacamos los 2 primeros y ahora los otros 3. Y así es como hacemos la disminución de punto alto. Os lo vuelvo a explicar. Tomamos hebra, vamos al punto que corresponde, traemos la hebra hacia nosotros y pasamos así por los 2 primeros. Ahora tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra y aquí pasamos por 2 y ahora los otros 3 que nos quedan. Una vez más tomamos hebra, vamos al punto, la traemos y vamos a cerrar estos 2 primeros. Nos quedan 2 ahí. Tomamos hebra, vamos al siguiente, traemos y aquí cerramos estos 2 y ahora los otros 3. Y ya tenemos 3 disminuciones. Y así vamos hasta el final de la suela, que será todo lo que tenemos. Hasta el final del color fucsia, perdón. Hacemos 9 disminuciones de punto alto. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a hacer 2 disminuciones de punto alto. Entonces tomamos hebra, en este primer punto nos vamos a meter y hacemos lo mismo, sacamos 2, ahora vamos al siguiente punto, tomamos hebra y vamos al siguiente punto, sacamos 2 y ahora los otros 3 y volvemos a repetirlo. En este sacamos 2 y en el siguiente sacamos 2 y ahora los otros 3. Después de las 2 disminuciones de punto alto vamos a hacer un punto alto normal, aquí, ahí hacemos un punto alto y de nuevo volvemos a hacer 2 disminuciones de punto alto. Entonces aquí sacamos 2 y en el siguiente sacamos 2 y ahora otros 3. Y la última, sacamos 2 y en el siguiente sacamos 2 y ahora los otros 3. Hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer un punto bajo uniendo un lado y el otro. ¿Vale? Más o menos donde vosotros veáis, aquí en la esquinita, ahí nos pasamos, hacemos un punto bajo, una cadena y ahí ya podemos cerrar y escondemos la hebra. Ahora vamos a hacer la parte de detrás. Entonces para la parte de atrás tenemos que sacar 9 puntos, así que queden bien centraditos también en las cadenas, igual que hemos hecho esta parte de delante. Para eso desde la mitad vamos a contar 4 o 5 puntos más o menos hacia el lateral, porque como son 9 no son pares, pero bueno, vamos contando, 1, 2, 3, 4, yo voy a hacer 4 de este lado y 5 por el otro, no se va a notar prácticamente nada. Ahí nos unimos, recordar que lo hacemos por la hebra de dentro, ahí me he unido, hacemos una cadena y empezamos a tejer el primer punto ahí donde nos hemos unido. Y vamos haciendo 9 puntos bajos, así por las cadenitas, solamente tomando la hebra que está por dentro. Después de los 9 puntos bajos hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a empezar haciendo una disminución, pero en este caso es una disminución de punto bajo. Entonces nos metemos en este punto, traemos hebra, nos metemos en el siguiente, traemos hebra y cerramos todo junto. Así es como vamos a hacer la disminución. Ahí tenemos una. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en los 2 últimos puntos que nos quedan hacemos de nuevo una disminución. Traemos hebra, vamos al siguiente, traemos hebra y cerramos los 3 juntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y comenzamos haciendo una disminución nuevamente. Ahí traemos hebra y en el siguiente también y cerramos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3.
y en los dos últimos puntos otra disminución. Hacemos una cadena, giramos, en la vuelta número 4 de nuevo empezamos haciendo una disminución, en el siguiente punto hacemos un punto bajo y en los dos últimos puntos otra disminución. Hacemos una cadena y ahí finalizamos y ya podemos esconder la hebra. Así tenemos el zapato y ahora con el color negro os voy a mostrar cómo lo he hecho yo. A ver que se vea bien. He hecho unas cadenas así para que diese la vuelta a la pierna 2 veces. Entonces, más o menos creo que eran unas 40 cadenas. Vamos a probar. Sí, más o menos son unas 40 cadenas. Y esto lo vamos a unir en la parte de atrás, así a la mitad, ¿vale? Más o menos que se os quede a la mitad, perdón, que me salgo de la cámara. Ahí, que se os quede a la mitad. Se lo cosemos aquí con un puntito nada más. Y ahora para ponérselo a la muñeca, pues le ponemos el zapato normal. Y ahora por la parte de delante, yo lo que hago es cruzarlos, los dos. Y por detrás le hacemos un nudo. Y ahí se quedaría el zapato. Se lo tengo que colocar un poquito mejor porque se me ha ido de lado, pero bueno. Ese sería el diseño del zapato. Se queda cruzadito por la parte de delante. Así. Y así le colocamos los dos. Vamos a hacer ahora sus pendientes, que son muy sencillitos, no tienen ninguna complicación. Yo los hago con un color azul oscuro, que es como los lleva en la película, pero es un hilo finito, ¿vale? Con el mismo que hemos utilizado para los bordados. Si lo queréis hacer con el hilo más grueso, pues eso ya a vuestro gusto. Hacemos un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico simplemente vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. Unimos en el primer punto con un punto deslizado y ahí es como se queda ya el pendiente. Así simplemente un circulito. Podemos cortar la hebra algo larga porque así con esta misma hebra se lo vamos a unir en la oreja. Le colocáis los pendientes cosiéndolos en la puntita de las orejas y ahora le vamos a terminar los detalles de su cara. Solamente nos falta hacerle unos puntos de luz con pintura acrílica blanca. Le vamos a poner aquí y uno pequeñito aquí abajo y en el otro ojo hacemos lo mismo, uno aquí y otro aquí abajo. Y ahora le vamos a colocar sus pestañas. Se las ponemos con silicona líquida fría y, perdonad la mano ahí delante, y se las pegamos así con cuidadito por la parte de arriba del ojo. Evidente, ¿vale? Yo es que digo cada cosa, a veces me quiero explicar tanto que digo cada tontería, pero bueno, se las pegamos ahí en el ojo y le vamos a poner en el otro lado igual. Y ya por último le vamos a hacer sus gafas. Entonces, con el alambre, ¿vale? Yo he escogido este que es muy delgadito, se puede doblar con la mano. Si tenéis alguno más grueso, utilizar el alicate para poder doblarlo. Entonces, simplemente vamos a medir desde la oreja. Aunque os sobre un poquito, da igual, luego es mejor que sobre y que se lo podáis cortar, por si acaso, ¿vale? Vamos a medir así un trocito desde la oreja y lo doblamos ahí, esa sería la patilla. Y ahora con el rotulador vamos a hacer que gire sobre sí mismo hasta que volvamos a tener la patilla en el lugar donde empezamos a girar. ¿Vale? Lo hacemos girar así y tenemos la patilla en el lugar donde empezamos a girar. Ahí podemos quitar y ya se nos queda marcado un ojito. Voy a tomar un poquito más de alambre. Ahora voy a dejar como más o menos 1 centímetro entre un circulito y el otro y voy a hacer lo mismo. Voy a girar hasta hacer una vuelta completa. Ahí. Cuando estéis girando, fijaros de dejar el espacio suficiente entre una y otra. Ya os digo, más o menos estoy dejando 1 centímetro y algo. Voy a quitar la muñeca porque si no, no enfoca bien esto de aquí. Ahí. Ya podemos quitar. Y ahora vamos a doblar la otra patilla. Ahí vamos a cortar.
y pues ahí simplemente se lo colocamos. Aquí le he hecho un pequeño doblez, ¿vale? Estaba recto y simplemente lo he doblado así un poquito para que quedase forma de V, y se lo vamos a poner en un lado y en el otro de la oreja y cortamos la parte de atrás, lo que nos haya sobrado. Se lo podéis pinchar por dentro del tejido o simplemente apoyárselo, eso para gustos. Y bueno, pues hemos finalizado el proyecto de Mirabel. Así que así es como queda, espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado haciéndola, es un proyecto precioso, así que yo espero que sí, que lo hayáis disfrutado. Os digo lo mismo de siempre, si queréis compartir alguna foto en redes sociales y me etiquetáis para que yo pueda verlo, estoy encantadísima de ver vuestros proyectos finalizados. Si os ha gustado, os agradezco muchísimo que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis, solamente hay que darle al botón de suscribir y ya está. Y eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo patrones gratis para aquí, para el canal. Y si queréis seguirme en mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y ahí pues podéis seguirme en Instagram, en Facebook, y es muchísimo más fácil etiquetarme cuando subáis alguna foto de vuestros proyectos. Y pues nada más, daros las gracias si habéis llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!